110. 110. En la cruz. En la Herido triste a Jesús, mostré mi dolor. Perdido errante vi su luz, en mí ve su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque después conmigo estaba el consolador, Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo trae la paz, por él habitaré. Pues tuyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Ok, una canción más o está bien. ¿Tienes otra? Sí, pero no sé. ¿Desean que lo busque en la pantalla? No. ¿Sabes? 176 A ver. años. 176. Años mi alma en vanidad vivió. Veamos Sí. cómo sale, a ver. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador.
quebrante, mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. El glorioso mostró y de gracia nombre revistió, cuando por nosotros entregó el Salvador. Mi alma divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Gracias, Señor. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Amén. Gloria a Dios. Perfecto. Estamos en sección 3, capítulo 5. Que es la página 111. 111. Ok, estudio sobre el bautismo por agua. El bautismo por agua tiene un diferente significado para cada una de las diferentes denominaciones y grupos religiosos del tiempo presente en el Nuevo Testamento. Algunos dicen que es necesario para la salvación aún hoy, y otros dicen que no es necesario ser bautizado en agua para ser salvo. ¿Qué grupo está en lo cierto? Bueno, eso depende de cómo lees tu Biblia. Personas diferentes leyendo las mismas escrituras a menudo llegan a conclusiones totalmente opuestas. Durante nuestro examen acerca del bautismo por agua, compararemos escritura con escritura en el contexto apropiado para determinar las instrucciones que Dios nos da acerca de este asunto. Ok, me consideró cristiano en primer lugar y luego bautista. Los bautistas son uno de los pocos grupos que no creen que el bautismo en agua pueda salvarte. Eso es algo extraño porque cuando escuchas el nombre bautista piensas, bueno, ellos ponen mucho énfasis en el bautismo en agua. De hecho, durante 1800 años, las únicas personas que no creían en el bautismo en agua eran los bautistas o grupos que tenían la misma doctrina que los bautistas. La palabra bautista originalmente era anabautista. Esto se debía a que los anabautistas se negaban a bautizar a los bebés, por lo que la Iglesia Católica los llamaba anabautistas.
los anabautistas fueron asesinados, violados, perseguidos y casados debido a sus creencias. Los católicos, luteranos, la Iglesia de Inglaterra e incluso los calvinistas de esa época los consideraban herejes, porque creían que si un bebé no era bautizado, iría al infierno. En la Biblia no se menciona el bautismo infantil y la mayoría de los primeros cristianos creían en el bautismo de los creyentes. A continuación se incluye una lista de estos grupos: Novatians, Palisians, Boginis, Cathars, Waldensians, Arnodis, Anabautistas. Ok. Otros grupos que creen como esos grupos. Hoy en día una persona todavía puede sufrir la muerte por ser bautizada dependiendo de dónde viva. Sin embargo, todavía hay iglesias que afirmaron que eres un hereje si no crees como ellos. Algunos de esos grupos creen que el agua quitaría sus pecados, pero otros no. Pero ninguno creen en el bautismo infantil. Ok. Mauricio, ¿puedes leer parágrafo 2 y 3, por favor? Sí, será mucho, esto no es. Será mucho más fácil si usted ha completado el capítulo 4 de la sección 1 acerca del bautismo del Espíritu Santo. Demos un vistazo a algunos versículos de ese estudio para brevemente revisar lo que la Biblia nos dice. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. Este verso habla de que hay solo un bautismo, pero en el que les mostraremos se habla de 3. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esto no es una contradicción en tu Biblia. De hecho, hay 7 especies de bautismo en la Biblia. Y no todos son por agua. Obviamente hay solo un bautismo real para este siglo. Así que, ¿cuál de los 3 bautismos de los que habla este versículo es el más apropiado para los cristianos de hoy en día? ¿Y cuál escogerías? ¿El bautismo por agua dado por el hombre o el bautismo del Espíritu Santo que Jesucristo nos da? Seguro no querrás el bautismo de fuego. ese es el fuego del infierno. Ve a verso 12 que explica el 11. Si aún tienes problemas en decidirte, mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:13. Porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo. Ahí está la respuesta. El solo bautismo salvador es el que te bautiza en Jesucristo. Es un bautismo espiritual y solamente es hecho por el Espíritu Santo y no por agua. Gracias, Mauricio. Ok, bien, revisemos los últimos 3 párrafos. Leemos Mateo capítulo 3, versículos 11, otra vez, y versículo 12. En Mateo capítulo 3, versículo 11, la Biblia dice: y a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo,
los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y aventará su era y allegará su trigo en el alfolí y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, en el versículo 11 tienes 3 bautismos: agua, Espíritu Santo y fuego. El bautismo en agua te moja. El bautismo del Espíritu Santo te pone en el cuerpo de Cristo. Amén. El bautismo de fuego para el incrédulo es el infierno. Este es el único bautismo que experimentarán. El infierno es como un diluvio que ahoga a un hombre que no quiere ese bautismo. Pero para el cristiano es diferente. Cristo te hará pasar por un proceso de quema para que puedas convertirte en un mejor vaso para su uso. Eso es en Proverbios capítulo 25, versículo 4. Santiago y Juan pidieron este bautismo de fuego en Mateo 20. Mira Mateo 20:20. Mateo 20:20. 20:20, hablando 20:20. Okay. Mateo 20:20, mira versículos 20 al 23. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorando y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se asienten estos 2 hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa de que yo tengo que beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Dicen ellos: podemos. Él les dice: a la verdad, de mi copa beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados, mas sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a los que está aparejado por mi Padre. Recibieron un sufrimiento menor. Juan hervido en aceite y Santiago asesinado a la espada. Entonces recibieron un sufrimiento menor que el que sufrió Cristo. Cristo está asumiendo toda la ira de Dios, que es el bautismo de fuego. Cuando usted confía por primera vez en Jesús para quitar todos sus pecados y nace de nuevo, entonces en ese mismo momento recibe el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Este bautismo es un bautismo espiritual y nunca debe confundirse con el bautismo en agua. Este bautismo espiritual se puede encontrar en Romanos. Mira Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos 6, versículo 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
que también es en 1 de Corintios y Gálatas. De hecho, amaremos Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículo 27. Capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ok, no es un bautismo en agua, porque el bautismo en agua no coloca a nadie en el cuerpo de Cristo. Pablo dijo que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el evangélico. Amén. Y el evangelio no incluye el bautismo en agua. Mira, Primera de Corintios. Ese tema es un tema que es peligroso, que es un tema donde los hermanos y hermanos pueden dividir, discutir, etc. Ok, 1 de Corintios, lo siguiente. Capítulo 1, pelear. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 14. Versículo 14 al 17. Doy gracias a mi Dios que ninguno de vosotros he bautizado más que a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que yo le bautice en mi nombre, y también bautice la casa de Estefanas, mas no sé si haya bautizado a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabra, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Ok, vamos a continuar en nuestra lección. Francis, ¿puedes leer 1, 2, 3, 4 párrafos, por favor? Aquí hay más pruebas de que el bautismo por agua no salva a nadie. Actos 10:43. A este dan testimonio los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Aquí no se habla del agua para remisión de pecados, sino de fe. He aquí otro ejemplo que nos muestra salvación sin agua. En Actos capítulo 10, versículos del 44 y 47. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. ¿Puede alguien impedir el agua que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Salvo primero, bautizado después. En el verso 43 deja claro que uno es salvo por creer en Cristo Jesús, y luego en el verso 44, aquellas personas fueron salvas antes de ser bautizadas. Esto fue el Espíritu Santo mostrándole a Pedro que el bautismo judío por agua del Antiguo Testamento no era requerido para la salvación por gracia a través de la fe bajo el Nuevo Testamento. Encontramos otro buen ejemplo de salvación antes del bautismo en Actos capítulo 8, versículo 37. Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El eunuco etíope quería ser bautizado, pero Felipe le dijo: si creyeres de todo corazón, bien puedes. El bautismo por agua es parte de las obras, y las obras ya no son imprescindibles para conseguir la salvación, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas
capítulo 3, versículo 13. Ve también Actos, capítulo 16, versículo 31, Romanos, capítulo 10, versículo 9 y Efesios, capítulo 2, versículo 8 y en Tito, capítulo 3, versículo 5. Para salvación en la presente era, lee y cree estos versículos. Osvaldo, ¿puedes leer estos versículos, por favor? Gálatas 3:13, ¿verdad? Sí, Gálatas, Actos, Romanos, Efesios, Tito. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en madero. Eso fue Gálatas, capítulo 3, sí. Ahora Actos 16, versículo 31. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora Romanos, capítulo 10, versículo 9. Versículo 9. Sí. Que si confesares con tu boca al Señor Jesucristo y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Okay, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. Okay, puedes leer Tito, capítulo 3, versículo 5. Efesios, Tito, sorry. Teniendo la apariencia de piedad, mas negado la eficacia de ella, a los tales también evita. No, No, 5. ¿Sí? Capítulo 3, versículo 5. Nos salvó. No por las obras de justicia. No por las obras de justicia que nosotros habéis hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Okay, Francis, continuará. Así que si esto es cierto, ¿para qué se usa el bautismo por agua en este tiempo? ¿Debemos ser bautizados por agua o no? ¿Qué hay con todos los versículos en donde nos da la impresión que tenemos que ser bautizados para ser salvos? Responderemos todas las preguntas en orden regresivo, comenzando con los versículos que hablan acerca del bautismo en agua, que mucha gente saca fuera del contexto para hacer que enseñen lo que ellos quieren. Este versículo es un buen ejemplo. Actos capítulo 2, versículo 38. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él mismo da la impresión que se necesita el bautismo por agua. Sin embargo, hay muchos otros que nos muestran lo contrario, por lo que tenemos que examinarlo mejor para ver si realmente se contradice. Considere lo siguiente. Número 1. Pedro es el apóstol de los judíos. Gálatas del 2 al 7. Y esto le preguntaban: ¿qué hacer a la luz del hecho que habían crucificado al Mesías? ¿No qué hacer para ser salvos? 2. El libro de los Actos o Hechos de los Apóstoles marca la transición entre el antiguo concierto bajo las obras de la ley y el nuevo concierto de la salvación por gracia por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Mas Pedro no se percató de lo diferente que Dios estaba haciendo las cosas hasta en Actos 10, cuando algunos fueron salvos antes de ser bautizados.
Número 3. La diferencia fue expuesta claramente por Pablo, el apóstol de los gentiles, en Gálatas capítulo 2, versículo 8, y en Actos 16, del 30 al 31. Este hombre preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta bajo el nuevo pacto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay mención de agua ahí. Pablo está dando el nuevo plan de salvación donde tu fe es suficiente. Ok, gracias. Bueno, hay dos ordenanzas que Pablo da para que los cristianos las sigan. Una es la cena del Señor y el otro es el bautismo. Bien, ¿quién debe ser bautizado? Mira Actos capítulo 2 y versículo 41. Actos capítulo 2. Actos capítulo 2 versículo 41. La Biblia dice: entonces los que recibieron con gusto su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a la iglesia aquel día como 3,000 almas. Todo aquel que recibió su palabra con alegría, entonces fue bautizado. Mira el capítulo 8, en Actos 8, versículo 12. 8:12. Y en versículo 12, la Biblia dice: más como creyeron a Felipe, que les predicaba las cosas pertenecientes al reino de Dios y al nombre de Jesucristo, fueron bautizados varones y mujeres. Ok, cuando creyeron, lo siento, ahora mira versículos 36 y 37. Sí. En 36 la Biblia dice: y yendo por el camino vinieron a una agua y le dijo el eunuco, gracias, he aquí agua que impide que yo no sea bautizado. Versículo 38, y no hay versículo 37 en algunas Biblias. De hecho, en estas Biblias, la Biblia dice 37, pero no hay palabras. ¿Por qué? Mira el versículo 37, y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ok, so en versículos 36 y 37, para ser bautizado tenías que creer primero. Sí, por cierto, el versículo 37 ha sido eliminado de algunas de las Biblias más nuevas. Ok, Hechos 16, capítulo 16. Capítulo 16, mira versículo 30 y 31. Y sacándolos fuera, les dijo: señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Okay, ¿qué tienes para hacer para ser salvo? Cree primero y luego bautizarte. Algunas otras cosas para pensar sobre el bautismo en agua. El bautismo de Juan es un bautismo en agua para manifestar a Jesucristo a Israel. Y en ese momento las cosas estaban cambiando en cuanto al plan de salvación. El pueblo judío estaba comenzando una nueva costumbre para lavar los pecados, y eso era el bautismo en agua.
Era una salvación por obra en ese momento. Porque más tarde Pedro les dirá a los judíos en Hechos capítulo 2, versículo 38, que se arrepienten y se bauticen. El bautismo de Pedro no es para un pecador que intenta llegar al cielo, sino para un judío que acaba de crucificar a su Mesías. Otra vez, el bautismo de Pedro no es para un pecador que intenta llegar al cielo, sino para un judío que acaba de crucificar a su Mesías. ¿Ah? Oh, lo siento. Todavía estaban sacrificando animales por sus pecados. Cristo reemplazó el sacrificio animal con el sacrificio máximo en la cruz, pero incluso después de su muerte todavía tenían dificultades para creer solo por fe. Es por eso que las cosas cambiaron del sacrificio animal al bautismo en agua y la fe en Jesucristo. Luego la fe solo en Jesucristo. Miremos Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Miremos versículo 14 y 15. ¿Eso? No, eso es Marcos. Okay. Mateo 3. 14. Sí. Entonces, en Mateo capítulo 3, versículo 14. Mas Juan le resistía mucho, diciendo: Yo he menester de ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Mas Juan le emperó, respondiendo, Jesús le dijo: Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué dijo eso Cristo? Porque fue contado con los transgresores. ¿Dónde estaban los transgresores? Estaban junto al río confesando sus pecados. Entonces, si Jesús va a cumplir toda justicia, tiene que hacer lo que haría un pecador. Baja y se bautiza en mi lugar. Entonces no tengo que preocuparme por el bautismo de Juan si estoy en Cristo. Si fuiste bautizado cuando eras un bebé, entonces sabes que nunca creíste en su palabra cuando eras un bebé. El bautismo en agua es para una persona después de que ha creído en Jesús. El bautismo en agua nunca te salvará de tus pecados. Es cuando puedes tomar una decisión y decir: quiero que el mundo sepa que soy un verdadero cristiano y creo. ¿Te has bautizado después de recibir a Cristo? Es un paso de obediencia. Solo es un paso de obediencia. Ok, Mauricio, puedes continuar. Sí. ¿Dónde quedamos ahí? Otro versículo. Otro versículo que muchos usan para probar que el bautismo por agua es necesario para salvación es Marcos 16:16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es un versículo pobre para ser usado a favor de este planteamiento, ya que no apoya el bautismo por agua, sino lo contrario. Prueba que no se necesita el bautismo por agua. Lee el verso de nuevo. Dice: el que no creyere será condenado. No, el que no sea bautizado
¿Ves cuán fácil se entiende la Biblia con solo creer lo que se lee en el contexto en el que el mismo se radica? He aquí otro bueno. En Juan 3, del 3 al 6, Jesús le dice a Nicodemo: el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces describe el nuevo nacimiento del que habla en el verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No habla este verso del bautismo por agua. Es tan simple que muchos lo ignoran. Ahora, en el verso 6, mire cómo él explica los dos tipos de nacimiento que menciona en el verso 5. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así de simple. Son dos cosas diferentes. Nicodemo se cuestiona: ¿cómo puede un hombre volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le explica en el verso 6 que el nacimiento por agua es el nacimiento de la carne, ya que todos nacemos luego que se rompen las aguas de la madre, y por consecuencia nacemos a este mundo con un nacimiento de las aguas que nada tienen que ver con las aguas del bautismo. Jesús simplemente está diciendo que usted necesita renacer en el Espíritu, no en la carne. Aquí hay unas comparaciones. Verso 5, iguales, y al frente iguales. Verso 5, agua y espíritu. Verso 6, carne y espíritu. El agua y la carne concuerdan, y el espíritu con el espíritu. Nota la letra mayúscula en el espíritu, lo cual te dice que este nacimiento espiritual es del Espíritu Santo. Luego de examinar estos versículos, es fácil ver que un versículo no siempre significa lo que aparenta a primera vista. Habrá ocasiones en la medida en que estudies tu Biblia que encontrarás versículos que parecen estar en contradicción con muchos otros que concuerdan en cuanto a un asunto. En casos como este, tú debes siempre creer la mayoría de los versos que conoces y que son claros en cuanto a su enseñanza, en vez de basar una enseñanza en un versículo extraño que aparentemente contradiga a los demás. Una vez que los versículos extraños sean examinados y sea determinado el contexto correcto y a quién le habla el versículo, usualmente es mucho más fácil de entender. Recuerda las instrucciones de Dios en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. Ahora, he aquí el mejor de todos. Este versículo es usado por la mayor parte de aquellos que enseñan que el bautismo por agua es necesario para la salvación en los tiempos del Nuevo Testamento. No obstante, les mostraremos que enseña lo contrario. Está en 1 Pedro 3:21. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva a nosotros también, no quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios, por medio de la resurrección de Jesucristo. Antes de todo, nota que el bautismo por agua o el lavamiento de las inmundicias de la carne no te salvan, sino que la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. El agua es una ilustración física de lo que sucede. Espiritualmente, cuando una persona es salva, mostrando una buena conciencia hacia Dios y sirviendo como testimonio de nuestra salvación a los perdidos. Noé es un ejemplo, un buen ejemplo. El verso 20 nos habla de Noé y su familia. Revisemos lo que sucedió. Ok, Armando, ¿puedes utilizar el resto de la lección? Noé y su familia fueron salvos
por estar en el arca, lo cual es una ilustración tuya, estando en Jesucristo. Así es. No fueron salvos por haber sido bautizados en las aguas. Nota que todos los que estaban en las aguas murieron. Así es. El bautismo que recibieron fue un bautismo de muerte. Hemos estudiado los principales versículos usados para la reseña de la regeneración por agua, y hemos lidiado con ellos simplemente creyendo lo que leemos conforme a su contexto adecuado. El verdadero plan de la salvación es crucial si uno ha de ser salvo. Consecuentemente, el estudiante tiene que entender la importancia de mantener la sana doctrina. La Biblia dice en Actos 20:28 que Dios compró la iglesia y el precio fue la sangre de Cristo. No fue comprada con sangre y agua, sino solo con sangre. Se puede llegar uno al cielo solamente por confiar en la sangre que derramó Cristo Jesús y por sus obras consumado en el Calvario. Y escucha esto, nada más. No sangre y agua, ni nada más, sino solo la expiación por sangre. Decide decir que necesitas algo más, especialmente si dependes de tus propias obras para cubrir tus pecados. Es un evangelio falso que menosprecia y desestima el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Recuerda que es confiar en la obra consumada de Jesucristo, el cual murió en tu lugar por tus pecados, para que fueran salvos. Es como dice la canción, no es del sistema de agua la llave, sino las venas de Emmanuel, la sangre, por la cual son salvados tus pecados. Lavados, perdón. Fuiste redimido por la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1 del 18 al 19. Colosenses 1:14. Francis, ¿puedes leer por Primera de Pedro? Capítulo 1. Versículos 18 al 19. Sí, es un buen versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18-19. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, mas con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias. Eres limpio por la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7. No fue por agua. Okay, primero de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así es. Okay. Tú te has acercado a Cristo por medio de su sangre. Efesios 2:13. Francis. Efesios 2:13. Mas ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabas
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No por medio del agua. No es él. Si como un acto de obediencia debes ser bautizado en agua, pero solamente después que te hayas arrepentido, creído en Cristo como su Salvador y Señor, y bautizado por el Espíritu Santo, entonces el bautismo por agua ilustra tu muerte, sepultura y resurrección como una nueva criatura en Cristo Jesús. Esto solo es una ilustración del bautismo espiritual que sirve como testimonio público de tu nueva vida en Cristo y tu compromiso con Él. Confía en Él. En conclusión, ¿por qué bautizamos? El bautismo en agua es una figura o tipo de algo que ya tuvo lugar en el corazón del creyente en el momento en que fue salvo. Eso es el primer de Pedro. Eres crucificado de pie en el agua, luego eres sepultado, sumergido en el agua y resucitas a la vida eterna salido del agua. Gloria a Dios. Es el testimonio de la fe del creyente. Nuevamente, si fuiste bautizado cuando eras un bebé o antes de aceptar a Cristo como tu Salvador, entonces básicamente ese bautismo no fue seguir a Cristo en el siguiente paso de tu vida cristiana. Me bautizaron cuando era un bebé y mi familia me dijo que no necesitaba bautizarme de nuevo. Les dije que no necesitaba bautizarme para la salvación ni para ser miembro de la iglesia, pero lo estoy haciendo porque ahora decidí aceptar a Cristo. Entonces decidí bautizarme. Podemos animar a familiares o amigos a bautizarse, pero ellas tenían que tomar la decisión. Nunca debería ser obligatorio. Tendremos un servicio de bautismo para Guillermo, ¿sí? Y cualquier otra persona que quiera bautizarse en enero. Orar por Mila, que ella también quiere bautizarse. ¿Quién? Mila. Ok, sí, ok. En enero o febrero, en el estrecho de Magallanes. Porque el agua hace frío. No, yo conozco un lugar de río muy bueno. Sí. Pero hace frío ahora mismo, so enero o febrero. Verano. Sí. De hecho, Guillermo quiere bautizar en julio. Estoy comiendo. Aprovechar el invierno. Sí. De hecho, Raimundo en Ushuaia me quiere comprar pantalones de pescadores porque él estaba a bautizar los miembros en invierno. It's like, come on, por favor, no. Hazlo en el verano. Yo tengo una pregunta, pastor. ¿Es necesario que el bautismo tiene que ser necesariamente, puede ser, por ejemplo, aquí en la iglesia, en una pequeña piscina, por ejemplo, o algo así? ¿O tiene que ser necesariamente? Podemos hacerlo, sí, pero no es necesario. Okay. Yo lo sé, las iglesias les gustan bautizar adentro de la iglesia, pero cuando yo bauticé a mi hermano, hacemos en el río. De hecho, la Biblia dice no podemos avergonzar de Cristo. So, cuando una persona
se bautizar en el río, generalmente hay algunas otras personas Exactamente, el público. y de público, absolutamente. So, necesitamos ser público. Como una profesión de fe, dice usted, sí, pero acá surge una incógnita, pastor. O sea, yo no tengo ningún problema en bautizarme en el estrecho, Ah, pero si es que pudiéramos buscar una zona que fuese menos, no concurrida, sino que estuviera más lejos del sector industrial, porque acá, por ejemplo, las aguas de este lado del estrecho, de la costanera, no son muy higiénicas. Sí, yo en realidad recomendaría, y no solo por lo que yo pienso, sino básicamente por el contexto bíblico de qué representa el mar en la Biblia. Mientras que normalmente los ríos sí representan, por ejemplo, ven ustedes en la visión en Ezequiel de las aguas salutíferas, que ingresaban y limpiaban el mar. Entonces, creo que siempre sería bueno considerar un río. Un río creo que es el mejor lugar. sí, Sí, puede ser. Estoy de acuerdo. Y por el tema que mencioné, un tema también sanitario, el estrecho no es un lugar muy propicio, si soy honesto. Por al menos esta zona es bastante contaminada. De hecho, las bestias cuando hemos entrado, por ejemplo, a chapotear en el invierno, el famoso chapuzón y todo el tema. Sí, en julio. Hermano, ¿y qué tal si venimos con un balde con agua y le aventamos Sí. directamente a Sí. Guillermo y solucionamos el problema? Sí, Uno para Guillermo y otro para mí. Y solucionado, hermano. Y la piscina es No. muy poca agua para... Hermano Mauricio, a mí ya me tiraron agua cuando era bebé, cuando fui católico. No necesito ese bautismo, ya me rociaron como si fuera una planta. No necesito eso. De hecho, me gustaría hacer más cerca a nuestra conferencia de bíblica, porque hay va otras personas, tal vez Luis y tal vez Vince LaRue, no sé, porque voy a invitar algunos pastores por nuestra conferencia.